Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buen provecho. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos y a todos. Aquí estamos en Horizonte Sur, un nuevo episodio. Acá en la Radio del Sur. Bueno, estoy con mi compañera y amiga Carolina Carolina Escarrá. Escarra Gil, Ajá, porque siempre es importante pues el reconocimiento de nuestras madres, pues, ¿no? Y nuestro segundo apellido debe estar siempre mencionado. totalmente de acuerdo. Y bueno, entonces yo soy Ramón Medero Escalante, honrando a nuestras madres. Bueno, hoy estamos acá con ustedes en la Radio del Sur y queremos saludar, como siempre, y agradecerle a Nieves Valdés en la presidencia de la Radio del Sur, a Tamar Sánchez en la gerencia de contenidos. Y bueno, pueden seguir a la Radio del Sur en las redes a través de la página web laradiodelsur.com.be y en todas las redes sociales como @la Radio del Sur. Bueno, y esto es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y nuestra marca en las redes sociales es La Danta TV. Así pueden buscarnos en todas las redes como @la Danta TV y allí compartimos con ustedes nuestros contenidos. ¿Cómo estás, Carolina? Mira, Muy bien, gracias. sabes que Trump ha dicho una de las mentiras más terribles y vergonzosas en la historia de la humanidad. ¿Cuál de todas? Porque ayer fue más de una hora de mentiras. Que como no tenía el teleprompter y hablar con el corazón. Sí, esa fue una tremenda Oye, mentira. vale, yo, ¿con cuál corazón será ese, no? El corazón de piedra que tiene, porque Corazón de piedra. sí, señor. Bueno, mira, Carolina, estamos en un momento importante, interesante, que en medio de todas estas coyunturas, con varios frentes de guerra, como lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en el Cuerno de África, lo que está pasando aquí en Venezuela, esa amenaza inusual y extraordinaria de Estados Unidos contra Venezuela. Eso sí es inusual y extraordinario porque Sí, nadie la cree señor. que pueda ser posible y menos justificada por las razones que ellos argumentan. Se esté dando entonces esta asamblea número 80, creo que es, ¿no? De 80. la ONU, que Los sea todo, 80 años de la ONU se están cumpliendo ahorita. exacto, que se da todos los meses de septiembre Ujú. generalmente, ¿no? Bueno, y vemos a Donald Trump que la milicia bolivariana le paró primero el acceso de la escalera mecánica. La milicia bolivariana. A la milicia bolivariana. No, claro, porque imagino que todo lo que le pasa acusa Qué al cómico. tren de Aragua y al cartel de los soles y a toda esa fantasía de ayer y hoy que tiene en su cabeza. ¿Tú te diste cuenta que han dejado de hablar del cartel de los soles? Claro, Fíjate la narrativa que han tenido últimamente. Han dejado de hablar del cartel de los soles. Ahora se enfocan todo en el tren de Aragua. ¿Quieres saber por qué? dígamelo. Porque en el informe de la DEA que ellos hicieron, solamente habla del tren de Aragua. Ese es el que hicieron ellos, el que hizo su oficina particular, no el de Naciones Unidas, que obviamente ni menciona a Venezuela, ni nada de esto, pues, ¿no? Pero el de ellos habla del tren de Aragua. Sí, bueno, yo creo que esa narrativa se va a ir cayendo poco a poco, pedazo a pedazo, porque hay muchas Y hay contradicciones otra entre los cosa que mismos nosotros organismos. demostramos, bueno, y Ujú. demostró un estadounidense también, que ellos son los que tienen el cartel de los soles, porque está en Fort Benning, no, en Fort Carolina del Bragg. Norte, en Fort Bragg. Fort En Bragg. Carolina del Norte es donde ellos Claro, se claro. encargan de la distribución y el manejo de la droga y todo. Perdón por la Pero fíjate, interrupción. Carolina Escarra Gil. Ajá, Acabamos de escuchar, antes de comenzar el programa, la canción Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. así Es es. una canción de una compañera cantante, Liliana Felipe, y Jesusa Rodríguez. Y quisimos escoger esta canción para comenzar porque el presidente Nicolás Maduro, en su último programa de Maduro Más, hizo referencia a ella como una canción que fue acogida por el movimiento revolucionario hondureño luego del golpe de Estado que se dio tan vilmente contra Celaya. Celaya en el año 2009. Y la gente coreaba y cantaba esta canción en las calles. Mm. Entonces, bueno, nos parece interesante esa letra. Y es verdad, y es cierta. ¿Qué opinas tú?
Nos tienen miedo, porque no Mira, tenemos miedo. ellos se han dedicado, una de las armas más importantes que tienen, hay unas lecturas muy buenas de Julio Escalona al respecto. Julio Escalona, sabes que fue embajador alterno en Naciones Unidas. Y él explica mucho cómo utiliza el gobierno de los Estados Unidos, la élite estadounidense, el tema del miedo para lograr el control, no solamente de otros países, sino para tener a su población adormecida también. Entonces, es importante que se hable en este momento del miedo y Bueno, que de eso que es un además rasgo muy no le fascista, tenemos ¿no? Eso miedo. dentro del repertorio Absolutamente. de Sí, caracterización, señor. de rasgo definitorio del fascismo, el miedo, el terror, es un factor importante para Así dominar es. a las masas Ujú, y crear en el imaginario colectivo la idea de un enemigo temible, que en un momento fue la Unión Soviética, ¿no? El ujú, comunismo, bueno, recordemos el macartismo, ¿no? De los ujú. años finales de los 40, 50, cómo se persiguió de manera terrible a todas las personas que se Ramón, le identificaba como comunistas, y muchas sigue veces sin serlo. siendo, y sigue siendo el socialismo, ¿sabes? Ujú, Ellos ujú. siguen utilizando esas banderas. Ahorita tienen un terror muy grande, sobre todo en Nueva York, porque yo creo que más que las milicias bolivarianas le hayan trancado la escalera, ese mensaje era a que en Nueva York es muy probable que llegue como alcalde muy pronto, las elecciones son en noviembre, alguien que se plantea como socialista, alguien que es de color, a alguien que es de origen musulmán, a alguien que no está dentro de ese nivel de white anglo-saxon protestant, blanco anglosajón y protestante, que es el grupo de MAGA que lo Claro, acompaña, pues, así ¿no? es. Entonces, allá había también un mensaje para Nueva York. Claro que sí. Y fíjate, ya que lo mencionas, y ya que mencionamos hace un momento el marcatismo, Ujú, bueno, ya el trumpismo creo que ya doctrinalmente se ha configurado ya de manera orgánica. Se puede hablar de una doctrina trumpista, ujú. así como se acuñó el término del macartismo, porque es una misma forma de tratamiento del poder, pero esta vez desde el poder que tiene, detenta un presidente de Estados Unidos, Ujú, porque McCarthy fue un senador. ujú. Entonces el alcance era limitado, sin embargo, fíjate todo el daño que hice, a cuántas figuras del cine, del teatro, de la música, de intelectuales, profesores, académicos fueron perseguidos, Así es. encarcelados, sometidos a escarnio público, etcétera, etcétera, que perdieron sus trabajos. Bueno, ahora Trump va mucho más allá, porque Trump, para llegar a moldear de nuevo a la sociedad estadounidense, de acuerdo a esas características que tú acabas de mencionar, del blanco Anglosajón y anglosajón, protestante. protestante, bueno, ha arremetido contra museos, ha arremetido incluso contra el Estado profundo. Comenzó Ujú, votando al director del FBI, fue contra los servicios de inteligencia porque no ujú. apoyaban el discurso de lo que él decía sobre Irán, sobre el ataque de Estados Unidos a Irán, incluso este relato mismo del narcotráfico venezolano, del cartel de los soles, etcétera, etcétera. Y también arremetió Carolina, Perdón, Ramón, y además tampoco acompañaron ese tipo de cosas en su primer periodo. así, ¿Sabes? También digamos, esas agencias de inteligencia, entre comillas, también fueron, digamos que no fueron tan condescendientes con las decisiones que tomaba el presidente cuando él era presidente en su primer periodo, pues, ¿no? claro, Ahí está una revancha. arremetió en el primer mandato y en este Ujú, segundo, sobre todo, contra el programa de EI, de ujú, el diversidad e DPI. inclusión. Bueno, y muchas personas perdieron su trabajo. Se agravó el tema de la exclusión en los organismos públicos y privados. Todos esos programas, bueno, fueron al traste, ¿no? Y Afectó el tema de la salud, el tema de la la salud. educación también, o sea, afectó, digamos, todo lo que son las garantías fundamentales que tiene que tener una población, pues, ¿no? Pero además de los museos y todo lo que hemos dicho, también extorsionó a las universidades, Ujú, diciendo que no iba a dar más recursos si no se amoldaban ujú. a esta caracterización, a esta forma de ver a Estados Unidos como, bueno, como un país supremacista, blanco, anglosajón.
Y y protestante. protestante. Eso es importante porque domina en Estados Unidos, domina el fundamentalismo calvinista. Ujú. Eso es importante. Eso está en el libro de El De monstruo El monstruo y sus y sus entrañas, o las entrañas entrañas. del monstruo, sí, sí. Ajá. eh, de Vladimir Acosta. Acosta, que lo recomendamos mucho, porque allí él desentraña de las entrañas precisamente como el calvinismo fundamentalista, que es terrible, es Ujú. aporofóbico, es decir, está concebido para ir en contra de la pobreza, porque los pobres entonces, según esa visión teológica, son unos condenados por Dios, es decir, tú Ujú. eres pobre porque estás predestinado a ser pobre, y el que es rico está predestinado a ser rico. Así es. Y es perverso, muy perverso, y aunque no hay una iglesia calvinista propiamente, es transversal ese pensamiento a todas las instancias del Estado, es decir, Ujú. las políticas exterior, interior, todo el Estado estadounidense está permeado por ese pensamiento calvinista que es supremacista y que, bueno, es terrible, ¿no? Sí, que yo creo, bueno, ya estoy entrando en otras temáticas, ¿no? Que no era lo que íbamos a No hablar, pero importa, que tiene estamos, que ver incluso con la masonería. Sabes así que es, cuando yo estuve en Estados Unidos tuve la oportunidad de visitar un templo masón y ellos están como por encima de cualquier religión. así O sea, es. tú llegas y en el centro de la sala tienes una mesa donde está la Torá, el Corán, la Biblia y no recuerdo cuál otro libro, son 4 libros que están allí y ellos están como por encima de ese tema religioso, pero son los que al final tienen el control de todas las decisiones que van a tomar incluso esas iglesias, ¿no? Es bien interesante. Y otra cosa que te iba a decir es que cerca de la Casa Blanca pululan el tema religioso, que es muy importante en Estados Unidos. Sí. Pulula el tema de dónde se hacen los negocios, que es un hotel muy grande que está en una esquina al final de la plaza que queda cerca de la Casa Blanca. Del otro lado de esa esquina está la iglesia protestante. Por esa misma calle, caminando, te encuentras a la oficina de Hollywood en Estados Unidos. Por la otra calle hacia atrás te encuentras lo que es el Smithsonian y todo el tema que tiene que ver con los museos, por lo que estás diciendo ahorita. Y por la otra calle tienes la parte de los sindicatos. Entonces, todo pulula en torno a la Casa Blanca, todo el poder que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo religioso Y, y- evidentemente y- con el tema de los negocios, pues, claro ¿no? que sí, exactamente, está toda la cadena. Está toda la cadena alrededor de la Casa Blanca, Bueno, sí. veamos las contradicciones del discurso de Donald Trump, fíjate, entre las muchas estupideces que dijo, Entre ellas que habla con el corazón. esa gran mentira, esa no se la creo yo, le creo malo de otras cosas que no digo. Bueno, él se refiere a la ONU como que escribe cartas con palabras muy fuertes, pero actúa muy poco. Son palabras vacías y las palabras vacías no resuelven guerras. Pero fíjate cómo él, qué contradictorio, ¿no? Qué Ujú. absurdo. Si hay alguien que ha violentado todos los estamentos, toda la normativa, toda la legislación, todo el ámbito jurídico internacional es Donald Trump y Estados Unidos todo, ¿verdad? Mira, si hay alguien que se salió en su primer periodo, porque la gente a veces no Ujú, recuerda estas cosas, pero él se salió de la Comisión de Derechos Humanos, ujú, él se salió de la Organización Mundial de Salud, claro. él se salió, creo que se salió hasta de la UNICEF en ese momento. O sea, Me imagino con él ese empezó el a aislacionismo. desconocer, a Mm. desconocer las instancias o las instituciones que te plantea la Organización de Naciones Unidas. Pero además eso es como darse con una piedra en los dientes, porque entonces, Ujú. está muy bien, entonces tú quieres que las palabras fuertes se conviertan en acciones fuertes. Entonces, explícame tú por qué él, de manera extraterritorial, sanciona a Albanesa, Sí, a la que hizo el informe de Palestina de y que habló Palestina, de todo claro, lo que está Albanese, detrás, albanese, Francesca, Francesca Albanese, Francesca sí. Albanese. Este, eh, porque, bueno, si precisamente ella quiere pasar de esas palabras duras a la acción, exigiéndole al mundo, exigiéndole a ese multilateralismo que actúe contra un genocidio. Y entonces Ujú. él va y la sanciona. Entonces hay un doble discurso con eso. Y bueno, eso nos lleva a Petro. Claro, pero eso tiene que ver, Ajá. discúlpame la otra Ujú. interrupción, tiene que ver con que él no está solo. O sea, él no gobierna solo, él gobierna con un grupo de poder que tiene el poder económico, básicamente del capital, y a ese grupo que tiene el poder económico, pues le afecta en sus negocios y en sus
intereses le afecta todo lo que dijo Francesca Albanese en su informe, porque ella ahí desnudó, por decirlo de alguna manera, empresas que tienen que ver con seguridad, con Así es. armamento, con construcción, o sea, con un montón de cosas que le afectan directamente Pero a su grupo, pues, si a ¿no? alguien le conviene que no se pase del verbo a la acción es precisamente a Ujú, ese sistema tan corrupto así es. imperialista. Y eso nos lleva a Petro, decía yo, porque entonces Petro, mire, yo de verdad quiero reconocer y reivindicar al presidente Gustavo Petro, porque si bien hace unos años, el año pasado, mejor dicho, incluso comenzando él su mandato, era así como un poco ambiguo en su forma de relacionarse con Venezuela, incluso con el tema palestino. Él poco a poco ha ido tomando valentía y coraje La espada de Bolívar. y tomando la espada de Bolívar. Mira, y vemos ahora un presidente, mira, que me recuerda, de verdad, te lo digo de corazón, al comandante Chávez, guardando distancia, obviamente, ¿no? Ujú. Son dos Mucha personalidades, distancia. mucha distancia. Pero no, pero fíjate, Sí, sí. el hito que Sí, marcó fue muy Chávez, valiente, el fue muy hito que marcó valiente. Chávez en el 2006 con el vuelo azufre, mira, yo creo que este marcó un hito ahora. Claro, Eh, hay una cosa también, Ramón, Ujú. él sabe que no va a ser reelecto, ¿no? Así Y es, él llega hasta el año que viene, este es probablemente su último discurso. sí. Entonces eso también envalentona el saber que, bueno, que ya puedes decir lo que quieras porque ¿qué van a hacer? Sacarte cuando ya estás de salida, ¿no? Pero él se ha Pero ido autoidentificando como un bolivariano de verdad, sí, defensor de la idea antiimperialista del sí, Libertador. yo creo que sí, pero bueno, tiene sus diferencias con Venezuela y sobre todo Por con supuesto, el pero en ese gobierno contexto de de la Maduro. ONU, ¿no? Ujú, Sabiendo quiénes los están escuchando y sabiendo quién detenta el poder allí, ujú. en esos organismos multilaterales, fue muy valiente al pedir que haya una intervención, bueno, de Asia, de América Latina, una intervención militar de paz, Ujú. ¿verdad? Para acabar de manera definitiva Con con el el genocidio genocidio en palestino. Palestina. Mire, eso me parece muy valiente, Sí. ¿no? Y además denunciar que aquí los narcotraficantes y los malos de la película no son los pueblos, ni son los pueblos insurgentes, ni los gobiernos insurgentes, sino que es el propio Estados Unidos. Es allí, en el seno de Estados Unidos, donde están los problemas de la droga, y ahí es donde se tiene que combatir, no contra los pobres del mundo, decía, sino contra, eh, bueno, esas redes perversas y criminales. Aquí estamos de vuelta en la Radio del Sur, en nuestro programa Horizonte Sur, con el compañero Ramón Ramón Madero, Mederos Escalante y Escalante, Carolina Escarragil con ustedes. Gil. Así es. Bueno, estábamos conversando sobre los discursos más importantes que se dieron Sí, en la ONU. te decía que había algo que te iba a decir después del Ajá, corte, y es que en uno de los discursos de Petro, porque dio varios discursos en el marco de la ONU, ¿no? ok. Y en uno de los discursos de Petro dijo, la marihuana no hace más daño que el alcohol. Pero el alcohol no es reconocido como una sustancia psicotrópica y estupefaciente porque es hecha en el norte. Entonces, realmente, más que contra los pueblos, es contra el sur global, pues, ¿no? Es contra los pueblos diferentes a los dominios de ellos. Es que ellos no controlan, digamos, toda ese negocio, porque al final es un negocio Así es. también. Entonces creo que fue muy valiente también decir eso, pues, ¿no? Que es que es reconocida la marihuana y no es reconocida el alcohol, aunque el alcohol hace más daño que la marihuana. Y otra de las grandes estupideces dichas por Trump es, bueno, desconocer el problema del cambio climático, Sí. ¿no? Y ahí Petro también tiene, y ha tenido siempre, porque yo creo que esa es una bandera que él sí ha enarbolado todo el tiempo, ¿no? Toda la necesidad de acabar con los recursos naturales no renovables, pero que además le hacen mucho daño al planeta, ¿no? Así es. Y bueno, y nada, Donald Trump pues dijo que esa era una gran mentira y una gran Que eso farsa. es otra característica, Ujú. Carolina, del fascismo. Esa ruptura con la ciencia, con el pensamiento crítico, con la investigación, con el conocimiento, es decir, desconocer todo lo que la ciencia ha demostrado en torno al cambio climático es parte de ese pensamiento Claro, pero fascista. yo creo que tiene que ver con que en su entorno no hay control sobre las empresas de energías verdes o energías renovables. Pues no hay control sobre la energía solar. Entonces te hablaba de cómo China estaba inundando el mercado, pero ellos no.
no utilizaban lo que pregonaban desde ese punto de vista, lo cual es mentira, Pero más ¿no? que habla como un empresario, pues, como el ricachón, dueño de Absolutamente, como múltiples un empresas, empresario, y bueno, absolutamente. obviamente a él no le interesa frenar la emisión de carbón al planeta No Tierra le porque interesa. eso es impedir que siga ganando más y más y más, porque ha ganado, sus riquezas han crecido más de un 150%, ¿no? Enormemente han crecido sus riquezas desde que es presidente en este segundo periodo, pues. Entonces, vimos a Petro echarle un regaño, de verdad, un jalón de Sí, oreja a Trump, ¿no? De ponerlo sí, prácticamente como un imbécil, que es lo que es, sí. porque, bueno, ¿cómo tú vas a hablar del narcotráfico? Eso no existe. Él dice, Ujú, eso de la banda del Tren de Aragua es una banda criminal que además que ni existe ya. Esos ujú, son meros delincuentes sí, bueno, que hacen lo que hacen los delincuentes. Pues es una banda como miles y millones hay en el mismo Estados Unidos. Es sí. decir, en Estados Unidos hay bandas iguales o peores. Eso no es si es que existe, que yo lo dudo, porque sabemos que se eliminó. Y que muy probablemente hasta fue creada por ellos en las cárceles. Exacto. Eso es muy probable, o por sus acólitos adentro, pues, ¿no? Eso ellos Por quieren las hacer posiciones creer que hay arriba. una banda que la banda esa, supuesto Tren de Aragua, una banda internacional con un alcance global, organizada. Oye, caramba, pero yo no veo eso Ujú. por ningún lado, ¿no? Entonces él Y echó además por ha tierra todo eso. manejado toda la narrativa de que cualquier venezolano forma parte del Tren de Aragua. Entonces, al final es contra los y las venezolanos, ¿sabes? Pero yo allí hacía una reflexión en estos días y decía, leámonos el contrato Goudreau, el que firmó el mercenario este con el usurpador Guaidó en su oportunidad. ¿Y qué te decía? Te decía que los mercenarios podían entrar al país y tenían total impunidad para eliminar lo que fuera necesario eliminar durante los próximos 6 meses, una vez que ingresaran al país y tomaran el poder. O sea, ¿qué te estaba diciendo allí? Elimina la población en Venezuela, porque esa población es la que se va a enfrentar a ti y la que te va a decir, mira, esto es lo que dice mi constitución y va en contra de lo que tú estás haciendo. O Sí. esa población es la que va a decir dónde están las regalías por el petróleo que estás explotando. O esa población es la que va a decir, epa, queremos que regrese Nicolás Maduro o las personas que estaban en el poder. O sea, obviamente es un supuesto negado de que ellos llegaran, pero eso Sí, estaba contenido en el contrato. Ahora, ¿qué te están planteando? Bueno, eliminar a todo lo que te vuela, además no solamente a Chávez, sino a Bolívar. a Bolívar. A Bolívar. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con la canción que escuchamos Que ahorita escuchábamos, ¿no? Y la posición que fijó Petro, de verdad que reconozco que Petro se ha crecido en los últimos meses, Sí. muy valiente no solo esta postura ante la Asamblea, sino también con respecto a Palestina. Bueno, rompió Ujú, por completo todo el tema de la fabricación de armas en Colombia, que había ujú. una empresa sionista israelí allí fabricando armamento, ya no exporta el carbón, le costó un poco porque la estructura está hecha Está muy precisamente bien montada, sí. fundamentada en un apego, en una alianza con el sionismo perversa. Pero fíjate, a él lo acaban de certificar a Ujú. Colombia, pero en realidad una sanción contra él, ¿no? Sí, él decía, yo soy un presidente, bueno, decía, yo soy el presidente de una nación que fue desertificada por su presidente por un gobierno extranjero. Así empezó uno de sus discursos diciendo, o sea, yo Así es. tengo legitimidad solamente frente a mi gente porque me desertificó un gobierno extranjero que no es quien para además certificar o no Bueno, certificar. claro, le amenaza con quitarle el apoyo económico de 450 millones de dólares Ujú, de Plan para Colombia. la lucha contra el narcotráfico. Pero mire, compañeras y compañeros, aquí hay que estar claro. El negocio del narcotráfico es un negocio que sostiene la economía estadounidense. Ya en otro programa hemos dicho que hay 37 billones de dólares en deuda, Ujú. ¿verdad? En bonos del Tesoro Público. Pero yo estuve investigando. Y eso es mucho más profundo. O sea, hay muchas otras deudas que se van Sí. sumando, como las deudas, bueno, De cada estado de cada federal tiene su propia estado, deuda. de las Las familias, de las familias tarjetas de tienen su propia crédito, deuda, que es la deuda privada. Ahí la estamos deuda hablando corporativa solamente, privada. ahí estamos hablando solamente de la deuda del gobierno federal, pues, ¿no? Por Exacto. decirlo de alguna Y manera. que algunas se solapan, ¿no? Pero haciendo un ejercicio allí,
son más, hace un ejercicio de Ujú. eliminando la Es duplicidad de mucho números, mayor la deuda. se acerca a 70 billones de dólares. O sea, Estados Unidos pudiese estar debiendo, de verdad, en bruto, sí, 70 billones de dólares. Eso es una cosa, la cifra inimaginable, eso no cabe en una calculadora. Y ese es Eh, parte del problema que tiene con el compañero que está en la Reserva Federal, Schwab, exacto, bueno, que ajá. tampoco es mi compañero, ¿no? Pero con el señor que está en la Reserva Federal, porque no le quiere comprar la deuda. Así Y es. ellos son los que, la Reserva Federal no depende del Ajá. presidente de los Pues, Estados entonces la Unidos, idea que quería conectar es que esa desertificación a de Colombia, Petro. en realidad es lo que está descubriendo, ¿verdad? Amparando allí el camino fácil de la droga para Estados Unidos. Es decir, que estén los barcos aquí amenazando en Venezuela y que se haya desertificado a Colombia, eso simplemente es una mampara, eso es una acción para cubrir la ruta desde Ecuador hasta Estados Unidos, porque se lavan en los bancos estadounidenses más de 100.000 millones de dólares Ramón, y que no es y más del solamente, 80%, se dice, perdóname, que por lo menos 652.000 millones de dólares entran a Estados Unidos por el por comercio de concepto droga de y el narcotráfico. 83%, el 85% de eso se queda allí y 100 millones, el 30% es lavado en los bancos. Pero además, ¿te acuerdas de la guerra del opio? O sea, cómo afectan ellos a otros países. Y resulta que, creo que fue el viernes que salió Rusia Ajá. diciendo que en agosto habían logrado incautar, creo que era 1,7 toneladas, que había venido en un barco que traía bananos, o sea, que traía cambures, Así es, que es además el negocio de la familia de Novoa. así es. Entonces también eso que tenían con Colombia del narcotráfico lo fueron arrimando hacia Claro. Ecuador y bueno, hoy en día además se lo envían a Rusia, ¿no? Entonces, toda esta movida perversa del Estados Unidos, que yo decía por ahí en una entrevista, porque a veces tú le dices a la gente, es que la hegemonía está en decadencia. Y dice, pero Ujú, ¿cómo está en decadencia si tienen 8 buques allí y pagan 9 millones de dólares diarios por eso? Que ujú. precisamente, una señal clara de la caída hegemónica de Estados Unidos es hacer uso desmedido de la fuerza para rescatar la hegemonía perdida. La sola aparición en el escenario mundial de los BRICS Ujú. y de otras organizaciones con una nueva filosofía, una nueva visión del mundo, respetuosa de la soberanía, respetuosa de la interculturalidad, etcétera, etcétera, es una señal de que ya hay una decadencia, y eso lo dicen hasta los tanques pensantes, no precisamente disidentes Estadounidenses, sí. estadounidenses. Lo dice en los foros, en los encuentros de seguridad en Múnich. Es Ujú. decir, en distintas partes, y no dicho por gente de izquierda ni por gente antiimperialista, se asume que hay una decadencia. Entonces, lo militar es causa y consecuencia de esa decadencia, porque sostener con un costo de más de 850.000 millones de dólares anuales, Ujú. 800 bases en más de 80 países, eso te hunde más como país. Claro, y además lo que están haciendo ahorita han ido como increciendo, ¿no? Entonces sí, te gastaban 9 millones de dólares diarios, pero entonces ahorita ya hay quienes dicen que llegó a 50 millones de dólares lo que está gastando cuando envió los aviones Ah, claro, eso se F-35 a Puerto habrá, Rico. claro. Entonces eso es mucho más dinero. Por eso hablábamos el otro día de que el video de los barcos explotando es un video para su población, que es la que al final está pagando los impuestos, que es lo que está pagando todo este tipo de Que la, cosas, la pues, ¿no? Para idiotización, justificarlo claro, es la idiotización de la opinión a pública través de la nacional e guerra internacional, cognitiva, la sí. guerra cognitiva. Otro punto que se trató en la ONU, que no podemos dejar por fuera, es el tema palestino, que estuvimos haciendo algunas reflexiones previas al programa, y es que, bueno, la gran mayoría de los países, días atrás, habían aprobado de que Palestina se Un conformara como un estado Estado y fuese un ujú, miembro pleno de de la, la O- ONU. de la ONU. Y eso tiene, bueno, varias miradas, ¿no? Comentábamos que, bueno, eso es desde mi punto de vista, muy personal, lo digo con toda responsabilidad, eso es refrendar la equivocada y perversa e injusta resolución 181 del año 47 de la partición de Palestina, donde los palestinos no tuvieron
ninguna presencia de decisión. Y ocurrió lo mismo ahora. Ciento y tantos países deciden por los palestinos que no estuvieron presentes allí porque Trump les impidió, no les dio, Sí. le otorgó la visa para estar presentes, se decide por ellos. Entonces, eso es volver a lo mismo. Mira, lo que sucede en Palestina tiene origen precisamente en la resolución 181. Y si en verdad la ONU quiere dar un vuelco, un cambio total de su visión política multilateral, tiene que recoger eso y aceptar, ¿verdad?, ante el mundo, que ahí lo que está ocurriendo es una ocupación de una fuerza extranjera europea en tierra palestina. Y la verdadera justicia, si hablamos de justicia, es que los palestinos recuperen todo el territorio original que tenían antes del año 47. Lo que pasa es que yo no creo que la ONU esté interesada realmente en que haya justicia en ese caso. Yo creo No, que la ONU está tratando de lavarse la cara de todo lo que permitió, de todo lo que dejó que pasara, hasta que, bueno, alguien muy valiente como Francesca Albanese sacó el informe que sacó donde desnudó cuáles eran las empresas que estaban detrás. Pero eso fue algo muy reciente, ¿no? Y ya hay, bueno, bueno, 70 según mil Albanese hay personas más de fallecidas. 600.000 muertes, porque Perdón, más de sí, 700, porque sí. demográficamente las cuentas dan Sí. eso, ¿no? Pero entonces, fíjate, Carolina, bueno, entre discurso más lúcido está el de Pedro Sánchez, con toda Ujú, la distancia que podemos marcar de lo ujú. que él representa, pero él dijo una cosa muy verdadera, bueno, pero aquí estamos resolviendo el caso palestino, otorgándole la posibilidad de tener un Estado y la población mermando a cada Ujú, segundo. Entonces, sí, ¿para qué va a ser un pueblo con un Estado si hay un genocidio en marcha? Primero tiene que resolver el problema fundamental el que es el genocidio. genocidio, Ujú, ¿verdad? A lo que dice Petro y que se le sumó también el presidente de Indonesia, ujú. que se puso a la orden con 20.000 soldados para crear una fuerza de paz e intervenir. O sea, lo primero es lo primero. Entonces, yo creo que muchas cosas han llegado tarde, que la ONU hace unas semanas atrás haya dicho que sí, que eso es un genocidio, por Dios. Es decir, el genocidio siempre ha estado allí, no solo ahora. O sea, el genocidio no es de estos 2 años que han transcurrido. El Ujú. genocidio tiene De ya más de 60 años, 70 hace años, 100 70 años. años. Pues, todas las masacres, Ujú, que se han sido muchísimas, centenares de masacres con centenares y miles de muertos en cada una de ellas. Es un genocidio sistemático que no ha parado nunca y que lo que ha habido es un repunte de ese mismo con una decisión ya de querer hacer de eso pues un campo de golf para Trump y todo lo... y que iniciaron los ingleses, además. O sea, es algo y que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, primero tendrías que refundar la ONU para después poder realmente lograr un cambio en ese sentido. Pero yo creo que no hay interés. Y creo que ese es el Así es. punto fundamental. Bueno, mira, son muchas cosas, Carolina, para analizar. No da tiempo aquí en la radio de analizar, pero me agradó mucho esta conversación contigo, porque, bueno, lo sabroso de esta conversa es que es improvisada. Sí. Y es verdad, es cierto, Aquí no hay aquí teleprompter. no hay teleprompter. Aquí no Aquí les hablamos con el corazón siempre. sí, es un corazón bien grandote, corazón revolucionario y por los Así pueblos. es. Entonces, bueno, mira, Carolina, vamos a despedirnos en este episodio de Horizonte Sur. Un abrazo muy grande. Bueno, y hasta la próxima. El próximo jueves sin falta a la 1 de la tarde estaremos escuchando entonces un nuevo episodio de Horizonte Sur. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.